noches, buenas tardes, buenos días, según el lugar donde nos escuches. Hoy en un programa más de Voces de Mapas, tenemos un invitado muy especial que nos hizo favor de Adela de conseguir y les va a presentar en este momento. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven desde diferentes lugares del mundo. Pues estamos aquí muy agradecidos con Gustavo Alanís que nos acompaña esta vez para platicar sobre el tema de migración climática. Pero antes de eso, pues quiero presentarlos y decirles que, bueno, pues él es un abogado muy reconocido, maestro en Derecho Internacional, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Él ha sido presidente del Comité Consultivo Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, fue miembro de la Junta Directiva de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza y también ha sido miembro del Consejo de Cambio Climático del Gobierno de México, ha sido integrante del Grupo Asesor en Derecho Ambiental de la Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Organización de Estados Americanos, entre otros muchísimos cargos, pero muy importante es destacar que es director de CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y como tal, pues es nuestro invitado de honor esta vez. Pues muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Y Encantado, Adela, Gerardo, mucho gusto. y bueno, pues lo que nos gustaría saber es justo que nos platiques sobre tu experiencia como persona, como abogado, como ambientalista y como abogado ambientalista en temas de migración climática, que eso es un tema muy importante desde hace muchos años. Sí, es algo que está aumentando, que está creciendo en función de que, como muchos hemos visto allá afuera, pues las condiciones climatológicas a nivel global cada vez son más fuertes, cada vez son más extremas. Los fenómenos naturales, si bien siempre han existido, hay que decir que son fenómenos que hoy en día son, por un lado, más recurrentes y por el otro lado, más extremos, ¿no? Entonces, todo esto que vemos allá afuera relacionado con incendios, con huracanes, con inundaciones, con tormentas extremas, son situaciones que hoy en día, como decía yo, se están presentando con mayor recurrencia y con mayor fuerza. Y esto lo que ha hecho es que muchas personas ya no pueden vivir, ya no pueden habitar en el lugar en el que habitualmente están. Y esto, de manera muy simple y muy sencilla, para que todo el mundo lo pueda entender, esto hace que la gente se tenga que mudar, hace que la gente tenga que migrar a lugares donde pueda resistir las condiciones ambientales de un lugar determinado. Y hay que decir también, previo a esto, que mucho de lo que pasa es que cuando hablamos de migración, tradicionalmente pensamos en los migrantes mexicanos o centroamericanos o sudamericanos que tradicionalmente se van a Estados Unidos, ¿no? Por una cuestión de tener un mejor salario, de tener un mejor trabajo, de tener mejores condiciones para ellos y para su familia, lo cual pues me parece que es muy legítimo que la gente quiera aspirar a tener mejores condiciones de vida. Pero normalmente no pensamos o no consideramos a otros migrantes como los ambientales que también están migrando a Estados Unidos y a otros países porque las condiciones ya no son adecuadas y no pueden vivir en ese lugar más. Y entonces, además de hablar de los migrantes ambientales, pues también hay que hablar de otro tipo de migrantes, ¿no? Por ejemplo, los que tienen que salir de sus países porque están siendo fuertemente acorralados y amenazados por la delincuencia, por el crimen organizado, ¿no? Que también los trae muy azotados y hace que las condiciones de vida sean inaceptables en donde están. Entonces, hay otros que migran por cuestiones políticas, ¿no? De persecución, por una razón de que en su país, en su estado,
no son bien vistos, no son bien aceptados y entonces los persiguen y entonces pues la gente también tiene que salir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, Adela, Gerardo, es que la gente migra por muy distintas razones y no solo por la del trabajo y por la de tener una mejor situación económica, sino que hay otras cuestiones, reitero, como las ambientales, que hacen que la gente tenga que migrar, por ejemplo, porque eh, sus cosechas ya no están produciendo lo que producían tradicionalmente, porque por un lado se las puede acabar la sequía, ¿no? La erosión de las tierras, o también por los excesos de agua que hacen imposible, por la cantidad de lluvia que reciben en épocas del año, hacen imposible que puedan tener una cosecha. Entonces hay que tomar en consideración que hay muy distintos aspectos, pero obviamente uno que vamos a abordar hoy, el día de hoy, pero quería dar el contexto, tiene que ver con esta parte de esta movilidad que se da de las personas por cuestiones de tipo netamente ambiental. Y decía yo que estas cuestiones están aumentando y avanzando cada vez más porque no hemos logrado ser efectivos y eficientes en el contexto de Naciones Unidas, donde las negociaciones que van a llegar este año a la COP30 en noviembre en Brasil están enfocadas en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no hemos logrado reducir esas emisiones al paso y a la velocidad que se requiere y en consecuencia las emisiones siguen crecientes y en consecuencia el calentamiento global y el cambio climático persisten y aumentan como lo hemos vivido y sufrido en muchas partes del mundo. Entonces, hay que decir, hay un fracaso en la negociación internacional, no logramos reducir esas emisiones. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos detrás, como es el caso de la industria petrolera, no todos los combustibles fósiles, por lo que tiene que ver con gas, con petróleo y con carbón, combustóleo, que se sigue vendiendo fuertemente y además hoy en día, hay que decirlo, esto se ve todavía más afectado por el cambio de gobierno en los Estados Unidos, donde tenemos a un presidente que está impulsando fuertemente el uso del petróleo, del gas y del carbón, y en consecuencia, pues esto trae un choque con lo que está promoviéndose en el contexto internacional. Perdón que me extienda tanto en esta primera entrada, pero creo que es importante dar el contexto Claro. para poder ubicar a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Además, magnificas perfectamente lo complejo que es el problema y que obviamente esta migración, por lo que nos explicas, no nada más es de aquí del sur al norte, sino que también en espacios de los mismos Estados Unidos, de otros países del mundo, pues también se les acabaron sus medios de vida, muchos en playas también ya no pueden estar ahí vigentes y pues se tienen que mover a otras comunidades. Pero algo muy interesante lo que nos acabas de mencionar y que qué bueno que lo distinguiste, no estamos hablando de personas ignorantes, no estamos hablando de personas que no tienen capacidades de generar, pueden venir personas sumamente preparadas y que necesitan espacios donde trabajar. Y por eso una de las intenciones precisamente de esta idea de mapas es que piensen en que estas personas que están llegando pueden estar integradas en ser agentes de transformación, en cuidar un poquito estos medios ambientes. Por ejemplo, trabajar en recuperar bosques, en conservar selvas, en la agricultura, al igual que en los procesos de industrialización, que no sean, como bien nos explicaste, estos que hacen una mayor contaminación y que no nos están permitiendo que nuestro medio ambiente se restablezca. Muchas gracias por Y, esta en- entrada. y justo en ese sentido, ahorita un poco siguiendo la línea de Gerardo, en cuanto a empleabilidad y también, bueno, pues con toda la llegada de muchas personas, tanto ahorita con el asunto de las deportaciones como pues justo todo el asunto de la migración climática que cada vez es mayor y todo. ¿Tú cómo ves los procesos legales
¿no? O sea, los procesos legales justamente para que estas personas que llegan a México, en este caso, puedan encontrar medios de vida favorables y tener pues como una empleabilidad, porque gran parte del problema es ese, ¿no? Que no encuentran empleo pues por falta de papeles y por problemas legales. ¿Cuáles son los problemas legales más importantes? Pues mira, hay que decir de entrada que no hay una distinción entre el migrante climático o el migrante por cuestiones económicas o el migrante por cuestiones de que tuvo que salir de su país por amenazas del crimen organizado, ¿no? Entonces ellos llegan a México o a algún otro país y son tratados todos de la misma manera sin distinción alguna de qué tipo de migrante estamos hablando, ¿no? Y entonces todos se enfrentan, digamos, un proceso legal con el que tienen que cumplir, con el que se tienen que acoger, al que se tienen que regularizar para efectos de poder cumplir con las disposiciones que, en este caso, los ministerios del Interior están obligados a hacer cumplir, y de no ser el caso, pues tendrán que ser regresados y tendrán que ser deportados a su país de origen, y ahí iniciar el calvario nuevamente, ¿no? Entonces, me parece que algo que sería muy importante es que estas personas pudieran, antes de hacer el viaje, ¿no? Antes de emprender la aventura, que pudieran ellos ser asesorados anticipadamente desde el punto de vista legal y poder conocer cuáles son esos retos a los que se van a enfrentar, cuáles son esas obligaciones con las que tienen que cumplir y cuáles son las oportunidades que tienen al mismo tiempo de poder permanecer en algún país y ser empleados y de ahí darle para adelante. Yo creo que hay que reconocer que así como los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos aportan importantemente a la economía de los Estados Unidos, pues eso puede pasar en cualquier otro país del mundo y pueden ser parte del crecimiento y del desarrollo económico de algún país, y se puede ver de manera muy favorable, ¿no? Pero también hay que pensar que no todos los migrantes son gentes decentes, que son gentes que se van a comportar de una manera correcta, y que van a cumplir con el marco legal que les es aplicable. Y entonces también podemos tener esta situación de que se puedan venir a complicar las cosas desde el punto de vista legal, porque pueden entrar en temas de crimen, de robo, de violencia, de asaltos, de malos tratos, de malos comportamientos y cosas de esa naturaleza, que también no les ayuda en nada para poder tener su internación adecuada en un país determinado. Entonces, además de lo que comentaba yo del Ministerio del Interior y de las reglas que hay que cumplir en cada país, también en muchos de países, incluido México, contamos con la autoridad en la materia, ¿no? En este caso el Instituto Nacional de Migración. Pero reitero, no los va a tratar como migrantes ambientales, los va a tratar a todos como Igual. migrantes, ¿no? Entonces me parece que es muy importante esto que refería yo de conocer cuando se pueda, por supuesto, porque también hay que reconocer que hay mucha ignorancia, pero poder conocer legalmente a lo que vas a estar expuesto, porque si no, pueden venir situaciones muy desafortunadas, ¿no? Situaciones donde hay maltratos, situaciones donde hay abusos, donde hay explotación, incluso hasta la pérdida de la vida, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, me parece que, por supuesto, deberían, entiendo la situación de desesperación y de extrema urgencia de salir de un país determinado para mejorar las condiciones de las personas, pero al mismo tiempo entender que, como en cualquier país, hay un marco legal que es aplicable, ¿no? Y que hay instituciones y que hay autoridades que tienen que hacer cumplir la ley, ¿no? Obviamente muchas veces entran en una calidad no solo de migrantes, en este caso de migrantes ambientales, sino que también pueden ser reconocidos como migrantes climáticos, o pueden ser reconocidos como refugiados climáticos,
o pueden ser reconocidos como refugiados ambientales o reconocidos como desplazados por motivos ambientales, ¿no? O por desplazados por catástrofes, ¿no? Es decir, hay una serie de, digamos, de clasificaciones, ¿no? Y de distintas formas de poder, en este caso los migrantes ambientales, de poder saber a qué tipo de migrante tenemos enfrente, pero me parece que al final del día se les tienen que proporcionar, como decía yo, esos derechos y esas obligaciones a los que van a tener que hacer cumplir. Y me parece también que ante la imposibilidad que ellos tienen de poder tener un abogado, creo que valdría muchísimo la pena que pudieran tener digamos, un tipo de abogado de oficio, ¿no? Como los que se dan a veces en los reclusorios, ¿no? Cuando alguien no puede pagar un abogado. Bueno, pues que alguien te pueda representar para efectos de poder asegurar que puedes cumplir con el marco interno de algún país y en consecuencia te puedes quedar. ¿Eso qué implica? Pues implica la regularización, ¿no? De la situación migratoria de una persona en un país determinado y entonces se les pueden dar una serie de permisos, una serie de visados, de visas para efectos de que puedan estar legalmente en el país y son visas que normalmente se les da para poder hacer cierto tipo de trabajos y entonces que puedan estar en una situación, digamos, regular y con tranquilidad y empezar a mejorar su condición de vida, ¿no? Oye, en alguna parte ahorita que decías, ¿no? De los diferentes tipos de migrantes, ¿no? Eh, o sea, por ahí leí que no existe un consenso, ¿no? Como que no hay un consenso internacional de cómo decirles inmigrante climático, refugiado ambiental, y que eso dificulta la protección legal de las personas. ¿Tú cómo ves eso? O sea, eh, Sí, los términos son distintos, ¿no? ¿y en esos términos se dificulta toda esta parte legal? La terminología yo creo que no, ¿No? honestamente creo que no, y la razón es por lo que decía yo anteriormente, y es que no se distingue entre el migrante climático o el Ah, refugiado climático o el desplazado por motivos ambientales y el refugiado por cuestiones económicas o el migrante por cuestiones del crimen, como ya he dicho en varias ocasiones, o como migrante por una cuestión, como decíamos, del trabajo, de la economía, del crimen, o sea, hay muchas razones, ¿no? Entonces, o sea, no hay, o sea, al migrante no le preguntan, oiga, ¿usted es migrante climático. climático o es migrante por amenazas del crimen organizado o es migrante porque quiere mejorar sus condiciones? No hay, eso no existe, ¿no? O sea, normalmente la gente está eh, siendo calificada o clasificada como migrante y punto, ¿no? Y ya en el caso de los ambientales, entonces ahí es donde hay esta distinción entre todo esto que comentábamos, Adela, que tiene que ver con si tú te vas a mover o vas a migrar por una cuestión ambiental o si tú te vas, porque una cosa son las ambientales en general y otra cosa puede ser la migración netamente climática, ¿no? Ujú, O, como decíamos, los desplazados por motivos ambientales, ¿no? Ha habido, por ejemplo, proyectos en México, como fue el caso de un proyecto en Guerrero que se conoció como la presa de la Parota, donde la gente no necesariamente era un migrante, sino era un desplazado por motivo de que se iba a construir una presa y su población iba a quedar inundada, ¿no? Y entonces ahí en casos como esos las personas son desplazadas, digamos, dentro de su propio territorio, ¿no? ujú, Dentro de su propia región, dentro de su propio país, ¿no? En ocasiones sucede que estos desplazados también cruzan fronteras, ¿no? ujú. Pero en estos casos estamos hablando, como el ejemplo que estoy poniendo, de una situación en donde lo que van a enfrentar ellos es, digamos, es una degradación, es un deterioro, es una afectación directa al medio ambiente, en este caso
en su región en particular, ¿no? Y eso genera que ya no puedan estar ahí, pero no necesariamente quiere decir que tengan que emigrar a otro país porque se desplazan normalmente dentro del propio territorio, en este caso el territorio nacional. Ok. Tú hablabas de los marcos legales que recomiendas que averigüen desde antes de llegar aquí a México, en este caso, qué tipo de marco legal, o sea, en cuál enfocarse. ¿Tú en cuál recomendarías que se enfocaran? Pues mira, yo creo que hay que distinguirlo de dos tipos. Uno tiene que ver con quién es la autoridad, ¿no? Y como decíamos aquí, en el caso particular de México, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, y en consecuencia ya ir al marco legal aplicable, ¿no? A la ley en la materia, ¿no? A la ley específica, para efectos de poder saber con certeza, porque muchas veces lo que sucede es que como no conocen sus derechos, pero tampoco sus obligaciones, ¿no? No conocen el régimen interno e internacional, es muy fácil que les tomen el pelo y es muy fácil que se aprovechen de ellos, ¿no? Mm, Entonces me parece que algunos lugares y algunas causas, por ejemplo, como las casas de refugio, ¿no? Y como los albergues que hay en este caso particular de México, en distintas partes del país, en distintas regiones, en distintos estados, me parece que también esos lugares pudieran jugar este papel no solo de albergarlos, no solo de darles de comer, no solo de darles un techo para poder dormir, sino que también poder dar un tipo de asesoría jurídica que les pueda permitir saber en dónde están parados, ¿no? Reitero, porque hay mucho desconocimiento, hay mucho aprovechamiento, muchas veces incluso los migrantes son secuestrados, ¿no? mm, Para dedicarse a actividades delictivas y de otra naturaleza, y entonces pues ya se vuelven parte de la parte, digamos, mala, de la parte negativa, cuando en realidad vinieron para generar una nueva vida, una nueva oportunidad, generación de recursos, mejorar la calidad de ellos, de su familia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que habría que pensar en una estrategia muy amplia, muy integral, que fuera, digamos, corresponsable entre la autoridad y la sociedad civil organizada que ayuda y que protege en muchas ocasiones a los migrantes para efectos de poder tener cierto tipo, no solo de asesoría, sino de protocolos de cómo actuar y de cómo moverse en estas situaciones tan concretas y tan específicas, pero al mismo tiempo tan importantes, porque muchas veces lo que está en juego y lo que está en riesgo es la vida, es la calidad de vida y es la salud de estas personas, ¿no? Que también pasan momentos muy malos porque tienen unos trayectos muy largos donde hay infecciones, donde hay enfermedades, donde hay deshidratación y muchas cosas que vemos todos los días en este tipo de situaciones que son en extremo lamentables, ¿no? Entonces, me parece que además de que se pueda conocer ese marco legal en la materia, me parece que el marco debería de ser también un marco que realmente sea sensible, ¿no? Un marco que acoja y que reciba esa preocupación, ese malestar, esa situación, reitero, de vida o muerte a la que están expuestos los migrantes y que a partir de ahí se les pudiera dar una oportunidad para efectos de poder generar un empleo y a partir de ahí, como decíamos, ir hacia adelante, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, que ahorita con la prioridad, una de las prioridades del gobierno de recibir a los deportados de Estados Unidos, realmente se faciliten, se pudieran llegar o sea, que se faciliten los procesos legales? A mí me parece que es una oportunidad
porque hay que verlo desde el punto de vista político, ¿no? Me parece que en el caso de hoy, México está muy acorralado, ¿no? Me parece que estamos muy forzados por parte del gobierno de los Estados Unidos, no solo a entrarle fuerte al tema del fentanilo y de las drogas, sino también a parar, a detener, a contener la migración a toda costa hacia los Estados Unidos, ¿no? O lo más que se pueda, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? En ese escenario que estamos enfrentando hoy en día, que es, diría yo, extremadamente adverso, y si queremos que México no se vea afectado como lo están siendo otros países hoy en día por el tema de los aranceles y, y las implicaciones que todo eso tiene, me parece que México no tiene opción. Y yo creo que lo hemos visto en el tema de seguridad en estos últimos 3 meses. Creo que no vimos nada de esto en los últimos 6 años. En el tema de seguridad, aseguramientos, detenciones, etcétera. Y entonces me parece que en la parte migratoria estamos corriendo la misma suerte. Entonces me parece que aquí el juego es un juego, por decirlo de alguna manera, es un juego político, ¿no? Al que no tenemos más opción que entrarle y con toda la fuerza que se pueda para poder así mostrarle al gobierno de los Estados Unidos que estamos haciendo el trabajo respectivo y en consecuencia no hacernos acreedores a algún tipo de sanción, algún tipo de arancel o incluso a que en la negociación o en la renegociación del TEMEC, que ya también está a la vista hacia el año que entra, pero posiblemente se adelante para este. Me parece que si México hace su trabajo en la parte migratoria y de seguridad, me parece que las condiciones para nuestro país pueden ser mucho más benévolas, pueden ser mucho más favorables. Entonces, me parece que el factor político juega un papel muy fundamental, ¿no? Ante, digamos, las amenazas que además están siendo cumplidas por parte del gobierno americano y que ya nos dimos cuenta que no está vacilando, ¿no? Esto va en serio. Entonces, también en ese contexto y en ese escenario, habría que pensar las posibilidades y las oportunidades que habría para algunos migrantes en México y otros seguramente tendrán que regresar a su país de origen, como ya está sucediendo, ¿no? Hoy en día que hemos visto aviones llegar a Venezuela, llegar a Guatemala y llegar a otros países donde la gente está regresando a su país de origen, pero hay que reconocer y que hay que aceptar que muchos de ellos están permaneciendo en el territorio nacional. Entonces, una de las preguntas, entre otras que nos tenemos que hacer, es si los queremos eh, habitando, por decirlo de alguna manera, porque no se puede decir habitar, pero eh, estando o pernoctando en las noches en la calle, estando de ociosos en el día sin tener ocupación alguna, o si realmente hay una oportunidad para que ellos puedan desempeñar algún tipo de trabajo y en consecuencia integrarse a la, digamos, a la economía y en consecuencia tener gente que realmente está aportando y que no son gente que se van a convertir en un dolor de cabeza y en un problema para el país, ¿no? Ujú. En SEMDA ustedes han llevado algunos casos, bueno, SEMDA es derecho ambiental, ¿no? Que tenga que ver en donde estén involucrados problemas migratorios. Sí, mira, hay un caso que no necesariamente estamos llevando nosotros, pero que hemos estado siguiendo mucho, que lo está llevando una organización colega y amiga de nosotros que se llama Nuestro Futuro, con quien creo valdrá la pena también que platicaran ustedes sobre estos y otros temas, donde están trabajando en una comunidad que se llama El Bosque, en Tabasco. Ujú. Y lo que sucedió ahí, y ustedes pueden ver las imágenes si las googlean, la gente tuvo que salir, ¿no? Tuvo que
que abandonar, tuvo que dejar de habitar en esta parte porque los niveles de las aguas pues ya llegaron a un nivel tal que llegaron a afectarles sus viviendas, ¿no? Entonces es un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? Ante la imposibilidad de estar en un lugar determinado porque las condiciones climáticas han cambiado, pues la gente se tiene que desplazar, como decíamos un término, o tiene que emigrar e irse a otro lugar para poder habitar y tener las condiciones adecuadas y de salubridad que se requieren. Entonces, esto nos lleva también, Adela, Gerardo, a otro, en materia climática hay dos, entre otros, pero hay dos términos importantes, ¿no? Que uno es la adaptación climática y la otra es la mitigación climática. Entonces, en los casos de los migrantes ambientales, pues no pueden adaptarse porque las condiciones climáticas ya no son apropiadas, ¿no? Ya no son las que permiten estar en un lugar determinado. En muchos países han tenido, como Nueva Orleans, por ejemplo, han tenido que implementar una serie de medidas, por ejemplo, construir infraestructura muy costosa para efectos de poder asegurar que los fenómenos naturales que vengan más adelante no les afecten o les afecten lo menos posible, ¿no? Pero pues, hay que adaptarse a esas nuevas condiciones climatológicas, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa todos los días en la vida, ¿no? O sea, hay que ser flexibles porque no sabemos en qué momento van a cambiar las cosas y cuando cambien, pues nos tenemos que adaptar porque así son y no hay otra manera de ver las cosas. Y el término de la mitigación tiene que ver con atacar la generación de las emisiones de gases de efecto invernadero, digamos, desde la fuente, ¿no? Desde donde se generan, desde donde se producen, ¿no? Entonces estas personas en Tabasco, pues vuelvo al caso, pues han tenido que salir, han tenido que desplazarse porque ya las condiciones no son propicias. Y esto es algo, Adela, Gerardo, que está pasando en muchas partes del mundo, no es una cuestión exclusiva de México. Y por eso hay que decir que en el contexto global, en el contexto internacional, ya refería yo hace ratito estas cumbres de cambio climático, que este año vamos a llegar a la cumbre 30 en Belén, en Brasil, hacia noviembre de este año. Hay que decir que en la COP27, que es la conferencia de las partes, se acordó por todos los países en la creación de un mecanismo financiero que se llama el Fondo de Pérdidas y Daños. Y este Fondo de Pérdidas y Daños está enfocado a los países, por un lado, más pobres, pero al mismo tiempo más vulnerables, ¿no? Que más afectación tiene por cuestión climatológica. Y lo que se busca y es paradójico porque, por un lado, los países industrializados son los que han generado la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y son los menos afectados. Y en consecuencia, y al revés, los países más pobres han sido los más afectados y son los que menos emisiones generan, pero al mismo tiempo son los más vulnerables. Entonces, se crea un fondo que se llama así, el Fondo de Pérdidas y Daños, para poder darle recursos a los países, repito, más pobres y más vulnerables, para que puedan hacer frente a todas estas variaciones climatológicas, entre otras cosas, el tema de los migrantes ambientales. El gran problema que hay aquí, Gerardo Adela, es que los países industrializados se habían comprometido desde el 2020 a meter 100.000 millones de dólares al año para poder hacer frente a estas cosas y nunca metieron el dinero. En la COP pasada, que se llevó a cabo en noviembre del año pasado en Bakú, en Azerbaiyán, se aprobó de última hora que esos fondos iban a ser de 1.3 billones de dólares, lo cual está muy bien. No es suficiente, pero lo cual está muy bien. Pero la pregunta es, si nunca metieron los 100.000 millones de dólares, ¿cómo van a meter a 1.3 billones? Entonces, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre sobre si se van a poner los recursos que se requieren sobre la mesa o es nada más
el bla, 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 ¿no? Y business as usual, ¿no? Entonces, hay todo este contraste, pero lo que les quiero decir con esto es que hay conciencia, por lo menos de cierta parte de la comunidad internacional, de que hay que apoyar, repito, a los más pobres, a los más vulnerables, y que eso incluye, por supuesto, la parte de la migración climática. Ahora, suponiendo que sí hubiera recursos en este fondo de pérdidas y daños, que sí llegara a haber recursos. En el caso de México, por ejemplo, bueno, hablando también de la migración climática, ¿no? Que la migración climática migra por problemas climáticos, pero a la hora de migrar también hay un problema climático, también hay una afección climática, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que en México, pues para el 2050 se calculan como 8 millones o 10 millones de migrantes climáticos según el Banco Internacional, no sé, o sea, hay como datos como muy específicos. En ese sentido, México podría ser acreedor a un financiamiento de esa naturaleza, Sí, además tomando en cuenta que vienen con las deportaciones de Estados Unidos para poder generar incluso proyectos sostenibles que se mira, pudieran... la respuesta corta es sí. Por supuesto que sí podemos accesar a esos fondos. La pregunta va a ser si para el tiempo que dices del 2050 vamos a poder contar con esos recursos en función de lo que está pasando hoy en día. Porque tú decías, suponiendo que existan los recursos, pero también hay que contemplar que en esta nueva geopolítica que estamos viviendo hoy en día, también ha cambiado mucho la manera en la que se distribuyen los recursos y esto, por supuesto, puede afectar mucho a los fondos que se pensaban transferir al Fondo de Pérdidas y Daños y a otros fondos en materia ambiental. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la Agencia Americana para el Desarrollo, la conocida como la USAID, como sabes, Adela, Gerardo, en enero pasado anunciaron que iban a congelar todos los proyectos de la agencia en todo el mundo. Eh, y ahora hace un par de semanas ya notificaron a todos los que recibían ese dinero que ya no solo no es solo un congelamiento, sino que ya es una cancelación de la ayuda, ¿no? Entonces, esto implica que millones y millones de dólares que estaban comprometidos en muchas partes del mundo ya no van a llegar, entre otras, para las causas ambientales y para las causas climáticas, las causas de los defensores ambientales, por ejemplo, que es otra tragedia que estamos viviendo en el país y que podemos también ligarla con este tema, ¿no? Entonces, me parece que la presión financiera en el contexto internacional, ¿no? La presión del acceso a los recursos se va a ver también limitada, no solo porque las distintas agencias, porque no solo la Agencia Americana para el Desarrollo, son distintas agencias que están cancelando todos sus apoyos. Esto está generando que algunas organizaciones en el mundo tengan que cerrar o está generando que tengan que despedir a mucha gente, que tengan que cortar sus proyectos, etcétera, ¿no? Pero también, como hemos visto estos días con la imposición de los aranceles y las implicaciones en los mercados de valores, en las bolsas y etcétera, pues esto también va a haber reducido los presupuestos o los fondos que tenían o que tienen las fundaciones. Y en consecuencia esto también puede hacer que se generen recortes en materia climática y en otras áreas para efectos de poder llevar a cabo el trabajo pertinente, ¿no? Entonces me parece que, así como decías, bueno, suponiendo que hubiera el dinero, ¿no? La respuesta corta era sí, 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 sí podemos acceder, pero te reviro la pregunta diciéndote, quién sabe si vamos a poder tener esos recursos en función de lo que estamos viviendo hoy en día. Yo espero que terminando el periodo de Trump, los republicanos no se reelijan y las condiciones puedan cambiar en los Estados Unidos. Pero si Estados Unidos en la próxima elección presidencial logra a través del vicepresidente, por ejemplo, una reelección, pues ahí se pueden echar otros 8 años en la presidencia
y eso sí ya tendría seguramente implicaciones hacia el 2040, hacia el 2050. Y entonces, pues ahí un poco el suponiéndolo, los recursos pues quedarían en el aire porque a lo mejor ya no podemos suponer que vamos a contar con esos fondos, ni con las políticas, ni con los marcos legales adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, esto genera, diría yo, una enorme incertidumbre en el contexto internacional, y yo creo que mucho dependerá de lo que se logre negociar en el contexto de Naciones Unidas, porque también hay que decirlo, Adela, Gerardo, ya no sucedió en el primer periodo de Trump que se retiró Estados Unidos del Acuerdo de París y la comunidad internacional decidió ir adelante, ¿no? No obstante esta situación. Hoy creo que es más extremo, creo que es más profundo esta situación, pero creo que la comunidad internacional pudiera mandar el mensaje de que en efecto los compromisos ambientales se mantienen. Pero también al mismo tiempo con esta nueva geopolítica que estamos viendo, por ejemplo, y ustedes lo han visto seguramente en los medios, que los gobiernos en Europa, por ejemplo, pues están destinando cantidades industriales de dinero a el tema de defensa, ¿no? Porque pues ya también sintieron ahí un cierto abandono por parte de los Estados Unidos y entonces se están cubriendo. Y entonces pues esto genera o puede generar que fondos que se pudieron haber destinado a los temas ambientales pues se puedan reubicar, se puedan relocalizar y entonces pues, el medio ambiente puede ser un gran perdedor, ¿no? Entonces el entorno internacional, como estamos viendo, pues no ayuda en lo absoluto para efectos de poder asegurar que vamos a contar con los fondos para poder en su momento ayudar cada vez más a este número creciente de migrantes ambientales, ¿no? Y además, Y pensando en esos fondos que no es seguro que lleguen, esos hubieras no tienen palabra de honor, pues es precisamente por lo que hay que pensar en mecanismos como mapas para que en lugar de estar esperando donativos que generen, estar generando productivamente espacios productivos. Pero aquí viene otra pregunta muy, muy, muy preocupante. Los lugares más vulnerables para ser ocupados por la delincuencia, por razón natural, son las montañas, son los bosques, y nuestras áreas productivas, por ejemplo, las cafetaleras y demás, están siendo invadidas por los delincuentes, y entonces la gente está huyendo y ya de repente no hay quien les recoja las cosechas. Y estamos teniendo ahí también un daño ya ecológico por el abandono de las tierras, y obvio, ¿a dónde vamos a meter a las personas a recuperar los espacios? ¿Tú has visto algo en ese tema? Fíjate que me parece que es un tema que está relegado, que no ha sido priorizado en el contexto de lo que tú comentas y, y creo que habría que darle una prioridad, ¿no? Eh, a nivel del gobierno de México, en el caso particular de nuestro país. Y creo que esto, Gerardo, se vincula con este tema que mencionábamos hace un momento, que tiene que ver con el tema de los defensores ambientales, ¿no? Y lo refiero porque hablaste tú de que los malhechores ya están yendo hacia estas zonas, se están apropiando en muchos casos de ellas, y como los defensores ambientales se vuelven un estorbo para ellos, pues también vienen una gran cantidad de eventos, de agresiones, de asesinatos, de amenazas, de criminalización, que también han sido crecientes en el país. Nosotros venimos haciendo el informe sobre la situación de los defensores ambientales desde hace 10 años, eh, y ahora el 24 de abril presentaremos el informe 2024 y la situación no es nada buena, ¿no? Entonces me parece que estos temas deberían de ser temas de prioridad nacional, ¿no? Son temas que preocupan porque estamos hablando en muchos casos de la vida, ¿no? De las personas
Y cuando estas personas que viven en las montañas o los que defienden estos lugares se tienen que ir, pues muchas veces no tienen oportunidad de encontrar un trabajo, ¿no? No tienen una oportunidad de salir adelante y eso también pues genera otro problema para ellos y para su familia, ¿no? Entonces me parece que lo que tendríamos que tener en el contexto nacional es una política pública, ¿no? Integral, enfocada y dirigida a atender situaciones de esta naturaleza y poder en consecuencia implementarla y tener un marco legal que pueda ayudar a que esto se pueda materializar en la práctica, porque no solo es tener la política, no solo es tener el marco legal, sino también asegurar que ese marco legal sea aplicado de manera efectiva. Somos muy buenos para legislar, somos muy buenos para firmar los acuerdos internacionales, etcétera, pero ya en la parte en la parte práctica de la implementación y de llevarlo a cabo, muchas veces ahí fallamos, ¿no? Entonces me parece que ahí debería de haber un interés del Estado y actuar en ese sentido, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahorita con todo lo que está sucediendo con Estados Unidos y con toda bueno, todo lo lo que está sucediendo con el crimen organizado, con las nuevas políticas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que con todo esto pudiera disminuir también en un momento determinado toda esta amenaza en contra de los ambientalistas, de los defensores ambientales? Pues mira, posiblemente sí, pero a lo mejor corren por cuerda separada, ¿no? Ya lo veremos el año que entra cuando hagamos el reporte 2025, pero hasta hoy, Adela, lo que hemos visto en lo que va de este año es que ha habido bastantes asesinatos, ¿no? De defensores ambientales, incluso muy por encima en estos primeros meses de los años pasados, ¿no? Obviamente estamos, digamos, en el primer cuatrimestre del año, pero sí ha sido notorio y notable la cantidad de eventos de agresiones que han habido en estos primeros casi 4 meses, 3 meses y medio. Entonces ya veremos si con todo esto la situación puede llegar a cambiar. Y diría que no solo es para los defensores ambientales, sino que también habría que ampliarlo un poquito más, por ejemplo, a los periodistas, ¿no? Y como ustedes saben, pues hay un mecanismo en la Secretaría de Gobernación que se encarga del tema relativo, es un mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, pues el mecanismo también tiene sus debilidades porque no tiene mucho personal, no tiene mucho presupuesto y entonces no puede llevar a cabo su trabajo adecuadamente. Esperemos que este gobierno pueda ir hacia adelante. Pero también, volviendo al tema de los dineros, pues hay que entender que en México tenemos que enfrentar un grave problema y que es el déficit, ¿no? Y ese déficit pues ha hecho también que los presupuestos, por ejemplo, en materia ambiental, pues tengan que irse para abajo, tengan que reducirse y en consecuencia pues tampoco podemos avanzar fuertemente con el tema ambiental. Entonces, regresamos otra vez al tema de los recursos porque si no hay con qué mover el coche, ¿no? Si no hay gasolina, pues sería difícil poder implementar una serie de acciones y medidas para migrantes, para refugiados, para desplazados, para defensores, ¿no? Claro. Pues, sin duda, Gustavo, que todo esto que hoy nos has compartido y como has ilustrado, pues podrá mover algunas conciencias de quien nos escuche. Tristemente el tiempo ya se nos vino encima y te agradecemos mucho todo lo que nos has comentado hoy y ojalá otro día también nos regales otro espacio porque aquí todavía hay mucha tela donde cortar y muchos temas de que Claro. tratar, pero hoy en día por lo menos esperamos que la función de las redes sociales haga algo de conciencia, siembre en los lugares adecuados y poco a poco vaya habiendo mejores elementos para protección de estos defensores ambientales, para el cuidado de nuestros espacios, para la recuperación de nuestros bosques, de nuestros campos y tantas cosas que tenemos por hacer en esta materia, pero que hoy Gustavo nos puso sobre la mesa para reflexión de todo el que escuche este programa
y quiera colaborar y participar de una manera activa en ir cambiando esta inercia. No, Muchas pues gracias. les aprecio mucho, Adela, Gerardo, les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder estar en este momento con ustedes. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Laura, muchas gracias, Gerardo, y pues muchas gracias a nuestro auditorio. Esperemos que sea un programa de mucho provecho para ustedes y que en un momento dado, si consideran necesario, lo puedan compartir, puedan poder ponerle un like a este programa para que se pueda expandir hacia más redes de personas y si gustan suscribirse al canal, pues se los agradeceríamos mucho. Entonces, bueno, ya tendremos otra oportunidad con Gustavo, daremos el seguimiento también de todos estos acontecimientos y de todo lo que nos platicó. Y Y mucho te pues, agradeceremos, Gustavo, que nos informes de estos avances de lo que encuentran, sí, porque sí, sí, es sí, Claro. ¿no? Sí, vamos a tener una conferencia de prensa Ok, el 24 de abril, así es que con gusto se los compartimos. te lo buenísimo. agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta Gracias. luego.